tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy vamos a hablar de uno de esos temas que nos enorgullecen porque hay tantos colombianos haciendo cosas positivas y cuando son reconocidos con premios, con galardones, pues nos gusta también destacarlos. Les estoy hablando de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, una organización que tiene 50 años de existencia, que se ha ganado un montón de premios en Colombia, pero que por primera vez se gana un premio internacional, nada más y nada menos que el Premio Rey de España en Derechos Humanos, que van a recibir dentro de unos meses de parte del Rey de España. Valentina Zuluaga Duque es la gerente de la Patrulla Aérea Civil y está con nosotros para explicarnos y recordar la historia de este grupo de médicos aventureros que se la pasa por Colombia haciendo cirugías a poblaciones de bajos recursos. Valentina, bienvenida. Claudia, muchas gracias por invitarnos y pues por darnos este reconocimiento también en Colombia por este premio. Hace como 50 años o un poquito más, un grupo de amigos, pilotos y entiendo que también médicos que guardaban sus aviones en Guaymaral, se pusieron a hablar como de cómo pasamos del mero hobby de volar y de nuestro mero conocimiento de médicos que nos hace ganar plata a algo que tenga más impacto. Y estaban hablando de eso, ¿y qué pasó? Pues pasó que 9 de ellos decidieron tomar acción y decidir hacer algo maravilloso por el país. Comenzaron con Mario Salazar, Hugo Ronderos, digamos, eran 9, se me escapan todos los nombres ahora, pero se sentaron en una mañana en el aeropuerto de Guaymaral, en el Aeroclub de Colombia, que es nuestra organización hermana, y decidieron salir por este país haciendo búsqueda y rescate inicialmente de aviones que entraban al territorio colombiano y se perdían, pero que en esa época pues la Fuerza Aérea no tenía la capacidad aérea que tiene hoy en día. Entonces, pues eran estos pilotos privados quienes salían y hacían esa búsqueda de aviones, pero un día deciden invitar a un amigo médico. A ellos no eran médicos, los originales de la idea no eran médicos. Los originales de la idea no eran médicos, eran pilotos que salían a hacer búsqueda y rescate de aviones que se perdían. Pero un día en una región de los llanos, una mujer se enferma en una de las fincas, digamos, de este grupo de amigos, y invitan a un médico a la finca, a acompañarlos a la finca. Y cuando llegan, no lo estaba esperando ella, los estaba esperando 80 personas de la comunidad que habían caminado durante días para llegar, porque era la primera vez en su vida que veían un médico. Entonces, pues, después de esta experiencia y de esta maravillosa experiencia, digo yo, pues, deciden entre todos fundar lo que hoy se conoce como la Patrulla Aérea Civil Colombiana de una manera mucho más formal y pues inician los viajes a todas las regiones del país en donde pues hablaban con las comunidades para que llegaran realmente a las atenciones de los médicos, empiezan a montar inicialmente medicinas que traían los médicos de manera voluntaria. O sea, como las muestras gratis sí, de los visitadores las muestras médicos. médicas de los visitadores médicos, empiezan a emocionar a otro montón de amigos médicos para que también fueran a estas brigadas y otros pilotos y pues bueno, 50 años, tenemos 71 socios pilotos y 580 profesionales de la salud adscritos a la patrulla. ¿Les toca negar ingresos o se ven a gatas para tener la gente suficiente para atender las brigadas? No, negar ingresos quisiera yo. No, la verdad, pues en 50 años hemos pasado por muchos momentos. Hace unos años tuvimos un momento muy difícil económicamente, pero pues este premio es el resultado de un trabajo muy arduo de muchas juntas y de muchas personas metiéndole todo el amor a la patrulla para que hoy en día podamos hacer 12 brigadas al año, pero pues sin embargo sí seguimos teniendo retos a nivel de recaudación, menos, pero para nosotros no es solo importante la plata. Puede ser que no tengamos toda la plata, pero si hay alguna persona o algún donante que no, digamos, que no cumple con todos los requisitos para trabajar en esta misión, así no tengamos la plata, decimos que no. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, donaciones en la cuenta que no están identificadas, las rechazamos. Por ejemplo, empresas que no pasan nuestro due diligence porque, no sé, tienen alguna denuncia de violación a derechos humanos, tampoco recibimos. Pues
empresas o personas que no estén alineados con la misión de la patrulla, que es salvar vidas, sino que quieran lavar imagen o, digamos, hacer otro tipo de cosas que no es nuestra intención, pues tampoco. ¿Pero qué tan frecuente es que tengan que negar esas donaciones? No, no es muy frecuente. Realmente la patrulla tiene una cosa muy maravillosa y es que toda la gente que se une y que termina involucrada con la patrulla es gente igualmente maravillosa, enamorada de este país, loca por transformarlo. Entonces, pues realmente pues hemos contado con las mejores empresas, los mejores aliados, los mejores médicos y los mejores voluntarios. Valentina, cuando le preguntaba por negar ingresos, no me estaba refiriendo, aunque me gustó saber lo que me acaba de contar, no me estaba refiriendo a ingresos económicos, sino a ingresos de voluntarios. Es decir, le tiene que decir a los médicos, no tengo cupo porque no tengo suficientes pilotos, o al contrario, tiene que estarle diciendo a los médicos, vea, vincúlense. Pues realmente tenemos un proceso de selección un poco estricto y con los médicos siempre queremos llevar los mejores médicos, los que tienen, digamos, buena experiencia, los que tienen reconocimiento por su trabajo. Entonces, pues sí, lastimosamente a veces tenemos que decir que no, pero de todas formas siempre estamos recibiendo personas que quieran empezar a hacer este tipo de actividades voluntarias. Entonces, somos conscientes que hoy en día en el país la única real medicina que puede hacer un médico es esta, que es la que se va a salvar vidas por el placer de ejercer la medicina en un territorio colombiano que no tiene acceso al sistema de salud. Eso que usted está diciendo es muy interesante. Yo estuve en un par de viajes de la patrulla aérea, uno de ellos en Punta Estrella, siempre me confundo, no sé si es Punta Estrella o Puerto Estrella en La Guajira. Y era muy impresionante ver a estos médicos que eran las eminencias en sus ramas en la Santa Fe y en las principales clínicas de Bogotá, estar allá haciendo cirugías de largo por horas sin recibir un solo peso, durmiendo en unas hamacas, comiendo cualquier cosa y trasnochando mucho. Realmente me gustaría que nos contara en lo anecdótico lo que significa para los médicos tener la posibilidad de prestar ese servicio. Pues mira, yo creo que lo principal es que se conectan nuevamente como seres humanos. Primero empiezan a ser un grupo maravilloso de personas que van constantemente a las brigadas, pues realmente cuando llegan allá y tienen que enfrentarse a, pues no hay hoteles, tienes que dormir en el piso, en una colchoneta o en una hamaca, o digamos o en un hotel en el que sientes que los ratones te están caminando por encima, pero todo eso termina siendo parte de una aventura maravillosa, porque cuando te vas sabes que estás construyendo país. Entonces, pues claro, son personas que llegan, son voluntarios que llegan con una motivación impresionante, que se contagia además desde el momento cero que inicia la brigada hasta el último día. Están sometidos a jornadas supremamente extenuantes porque pues es que a veces nos toca atender hasta las emergencias del lugar. En la brigada pasada en Nuquí, por ejemplo, la directora médica de la patrulla, Angélica, y una pediatra maravillosa que viaja con nosotros últimamente, que se llama Victoria Andrade, estaban apenas bajándose del avión. Y pues llegó una mujer una niña en embarazo, una indígena de 15 años en embarazo, con un embarazo súper complicado en el hospital de Nuquí, que no tiene nada y lo que tiene está podrido, pues se iban a morir. Digamos, no había otra opción, pero maravillosamente llegan en el momento correcto, adecuado, en donde son atendidas. El parto fue súper complicado, la niña nació con un paro cardiorrespiratorio, pero pues estas dos mujeres acompañadas de otras voluntarias también de la patrulla y de unos ginecólogos maravillosos que también bajan con nosotros, como Germán Arango, pues salvaron la vida de la niña, salvaron la vida de la mamá en un momento en el que pues esas dos niñas no iban a vivir más. ¿Sí? Cuando ustedes llegan a un sitio donde con este nivel tan precario, quiero decir, ¿cómo hacen para ponerlo al nivel de lo que se necesita para ofrecer realmente un servicio que cuando ustedes se van, la gente no diga qué rico que se van, sino cuándo vuelven? ¿No? Porque ustedes montan en esos aviones todo el material, mucho material del que necesitan
pero realmente hay aparatos y equipos que no es fácil transportar. ¿Cómo hacen para poder ofrecer un servicio de primera calidad? Pues mira, la patrulla tiene 2 toneladas de carga, más o menos, en Bogotá, que tiene que preparar todos los meses. Nuestro director de logística se encarga, digamos, de la preparación de todos los equipos. Tenemos además la máquina de anestesia, de la cual me siento más orgullosa, que es la única máquina de anestesia de su tipo en América Latina. Es una máquina de anestesia que fue construida para la guerra, pero nosotros lo usamos para la vida. Se puede tirar desde 5 metros en un helicóptero y no le pasa nada, no se descalibra, es maravillosa. Pero pues claro, 2 toneladas no las podemos llevar en el tipo de aviones que nosotros viajamos. Entonces priorizamos, seleccionamos los equipos más delicados y esos se van con nosotros, los que se pueden descalibrar o ese tipo de cosas, y los otros se van por tierra, río, mar, chiva, a pie, de la manera que sea, los hacemos llegar 8 días antes de las jornadas, y el viernes por la mañana los primeros en partir desde Bogotá hacia cualquier zona del país a donde nos dirijamos son los ingenieros biomédicos con las instrumentadoras y las enfermeras, y llegan a transformar un centro de salud, una escuela, un hospital de primer nivel, en un hospital de segundo nivel, con la tecnología y la misma calidad que cualquier hospital de segundo nivel que hay en este país. Hace más de 17 años no tenemos un riesgo quirúrgico de gravedad y pues yo creo que pocas clínicas en el país podrían decir eso. ¿Qué capacidad tienen de hacerle seguimiento a los pacientes que dejan operados? Pues la verdad, las cirugías que realizamos son cirugías de segundo nivel ambulatorias, ¿no? Y eso quiere decir que al otro día de la cirugía, pues ya estás bien y te puedes ir para tu casa. Pero puede resultar que se te infectan los puntos o digamos cualquiera de estas otras complicaciones. Nosotros pues, tenemos aviones y tenemos la capacidad de llegar a todas las zonas del país con máximo 2 horas de distancia. Si es una complicación que nosotros consideramos que es riesgosa, pues vamos a la zona, y si en la verificación en la zona vemos que esa persona requiere una atención mayor, lo traemos a Bogotá y dependiendo de la especialidad que haya sido, activamos a todos nuestros aliados, que en este momento tenemos alianza a formar con Operación Sonrisa, con la Fundación Cardioinfantil y con la Clínica Barraquer. Pero digamos, a mí me tocó ver una cirugía de labio leporino y paladar hendido a un niño de una comunidad wayuu, que además era muy impactante porque son comunidades que no creen en la medicina tradición, en la medicina, ese tipo de medicina occidental, pero llegaba la patrulla y esto era como si hubiera llegado, no sé, el Dios en el que ellos creen. Era bastante paradójico, y esa no me parecía una cirugía no compleja. Fácil, sí. O sea, no me parecía una cirugía fácil, y al otro día el médico se fue y bueno, yo personalmente nunca supe qué pasó con ese niño. Pero para ustedes, mejor dicho, la cirugía más compleja que pueden hacer, ¿cuál es? Podemos llegar hasta 3er nivel, o sea, realmente el problema no es la complejidad de la cirugía, sino que no nos gusta dejar a las personas precisamente sin el seguimiento que requieren. Entonces, hoy en día no hacemos labio leporino y paladar hendido en las brigadas. Pues podríamos hacer labio, pero ciertas cirugías que hacemos que son de mayor complejidad, hemos creado un programa de 3er nivel que las traemos a Bogotá en alianza con estas otras organizaciones, pero sin embargo hay ciertos lugares del país en donde sí nos arriesgamos a hacer ese tipo de cirugías más complejas, como por ejemplo unos cálculos renales o digamos unas cirugías que implican hospitalización, pero eso depende del aliado que tenemos en la zona. Entonces, por ejemplo, en el hospital de Nazaret, en la Alta Guajira, hacíamos algunas cirugías de ese nivel, por eso el niño que viste, porque la persona que estaba dirigiendo ese hospital tenía un equipo que realmente podía respondernos a nosotros por esas hospitalizaciones, y en caso de que hubiera alguna complicación llamarnos, digamos, era un trabajo en equipo maravilloso en esas épocas, y por eso en esos lugares en particular tomamos ese riesgo. Valentina, decía hace un momento que hace 17 años no tienen ningún riesgo quirúrgico. ¿Esto quiere decir que esto fue una persona que murió, que falleció después de una... No, son riesgos quirúrgicos de gravedad como, no sé, una complicación de gravedad que tengamos que traer a Bogotá, digamos, para hacer una intervención mucho más grande de la que podríamos hacer en la zona. ¿Y les ha pasado que se les mueran los pacientes? Solamente uno.
Uno en 50, en 50 años. Y además, digamos, pero siguiendo todos los protocolos médicos, incluso el Comité de Ética Médica pues reconoció que se habían seguido todos los protocolos médicos, porque hay una cosa muy importante que yo creo que tiene la patrulla a diferencia de todo lo demás, y es que es muy diferente trabajar con pasión y trabajar porque sabes que estás salvando la vida de alguien, que trabajar porque es tu trabajo y te están pagando cotidianamente para eso. Entonces yo creo que cuando los médicos se salen de su rol normal de trabajo y están en estas brigadas, tienen incluso mucho mayor atención, están incluso mucho más dispuestos a trabajar con todo lo que encuentran a su disposición para salvar la vida de una persona que de ninguna otra manera tendría acceso a este sistema de salud. Bueno, en 50 años debe haber ocurrido de todo, ¿no? Mil anécdotas en esas brigadas, unas muy tristes, como un gran neurólogo que tenía este país que se ahogó después de una brigada, también una muy triste de uno de los pilotos que cuando iba despegando la nave se incendió o se estrelló, ya no me acuerdo, hace algunos años. Pero debe haber una gran cantidad de historias y la mayoría deben ser heroicas, emocionantes, de sacar lágrimas. Cuéntenos esas historias, y si quiere ponernos a llorar también. Pues aprovecho la ocasión que me das de recordar a todas las personas que han estado en la patrulla, porque realmente este premio es para ellas. Todos esos médicos, pilotos que literal dieron su vida por salvar a otros. Y pues creo que este premio es la oportunidad de reconocerles a ellos pues toda esa labor y toda esa dedicación que tuvieron, sin pensar ni siquiera en su propia vida, ¿no? Pero historias un montón. Por ejemplo, una señora en el Pacífico que llevaba 35 años sin ver a su familia, no había conocido a sus nietos jamás, había dejado de tejer, digamos, pues era súper improductiva porque no podía ver. Llegamos y en 15 minutos en 15 minutos la cirugía y en 24 horas ella pudo conocer a sus nietos. Entonces yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio. O sea, una catarata en Bogotá es muy diferente a una catarata en esta región del país en donde no tienes nada que hacer, porque una catarata es casi que una cosa suntuaria para el sistema de salud. ¿Qué necesitarían ustedes para, digamos, multiplicar su trabajo? Porque ya hacen 12 brigadas al mes. Al año, que me imagino yo es como muy difícil hacer más precisamente por el traslado de los equipos de una zona a otra, y en fin. Pero me decía que hace un tiempo tuvieron unas dificultades económicas. ¿Qué necesitan ustedes de la gente que les pueda y les quiera ayudar? Mira, para nosotros es súper importante poder ir a zonas alejadas y de difícil acceso, pero lastimosamente esas zonas alejadas y de difícil acceso no tienen ningún donante, ¿sí? Porque son zonas olvidadas del país. O sea, es súper fácil encontrar plata para la Guajira, pero es súper difícil encontrar plata para el Chocó. O sea, ustedes, los donantes son los de las empresas que tengan influencia en las zonas donde van a hacer las brigadas. Y si no hay empresas alrededor, pues no hay donante. Exactamente, no hay salvo casos maravillosos como Terpel, que dona todo el combustible de la patrulla al año. Y para que te hagas una idea de lo que dona, nosotros nos movemos solo en territorio colombiano, lo equivalente a darle 4 veces y media la vuelta al mundo al año. Y ese es el compromiso de Terpel año a año, por eso es nuestro aliado país. ¿Y cada que viajan con los 71 pilotos o cada brigada tiene cuántos, o sea, es con cuántos aviones? Pero son muchos aviones, o sea, cada brigada es preparar una operación aérea de entre 10 a 14 aviones, y dependiendo de dónde sea, entre 14 y 17. Y pues son zonas difíciles, que son retos también para los pilotos. Exacto, eso quería saber, volviendo al tema de las anécdotas, ¿cómo han hecho para aterrizar en zonas tan apartadas donde no hay ni siquiera una pista? Yo me acuerdo en este caso que estoy contando desde hace rato, había vacas. Había vacas, esto era arena, y los pilotos y uno ahí montado en unos avioncitos de este tamaño, que uno entra y cierra la puerta como si fuera un Renault 4, como que uno no sabe qué va a pasar al tocar tierra. Eso a los pilotos, por favor. No, pues sí, es un reto,
para todos. Es un reto porque realmente hay pistas del país que son muy difíciles y muy complejas. Por ejemplo, Río Sucio, Chocó, las pistas del Bichada, del Guainía, pues son pistas muy complejas porque son muy cortas, muy pequeñas, muy angostas, en donde no entran todos los aviones. Entonces hay que hacer cosas heroicas como aterrizar en una pista cercana que sea más o menos decente y que solo los aviones que sí logran entrar a esa pista empiecen a hacer puentes aéreos. Entonces termina siendo como una operación aérea como la de un aeropuerto internacional. ¿Les ha poder tocado llegar a una zona? en esas zonas? ¿Cómo les ha ido con la presencia guerrillera? En 50 años les tocó Jamás. el pico del conflicto en este país, nunca les pusieron problema, nunca hubo secuestros, les prestaban las pistas. No, digamos, las pistas siempre usamos las pistas autorizadas por la Aerocivil. Hoy en día hay muchas pistas del narcotráfico que han sido autorizadas por la Aerocivil, entonces pues eso en un país tan rural pues facilita el trabajo de ustedes. Facilita las cosas, pero realmente no, nunca hemos tenido ningún problema porque creo que lo que hacemos es tan necesario en las zonas que ni siquiera nadie se lo cuestiona, nadie, pero ningún problema de ningún tipo, ni siquiera de tránsito, o sea, ningún problema. ¿Cómo escogen las zonas? ¿Tienen, o sea, de las 12 brigadas que tienen al año, hacen 12, pero a cuántas tienen que decir que no? No, muchas. O sea, es supremamente triste porque por lo menos tenemos 10 solicitudes a la semana de zonas del país o de personas que nos escriben o de alcaldes que nos escriben, por favor venga, o incluso nos escriben, oiga, ustedes llevan 2 años, 12 meses, 13 horas sin llegar, sin venir, o sea, tenemos unos problemas muy importantes, ¿cuándo es que van a venir? Entonces, pues es difícil tomar la decisión de a dónde vamos, por lo cual siempre tratamos de tomar la decisión en equipo y en junta directiva, pues con base en la pista. O sea, si tenemos o no tenemos una pista cerca, cuál es el nivel, los indicadores de pobreza y pobreza extrema del municipio, si ha sido o no ha sido uno de los más afectados por el conflicto, si tiene o no tiene una infraestructura donde podamos realizar las atenciones y pues sobre todo y lo más importante para nosotros es que la comunidad está dispuesta a recibirnos. Que quiera. ¿Y les ha pasado en algún lugar que les digan? No, pero hay anécdotas muy chistosas. No, pero hay anécdotas muy chistosas de, no sé, no podemos ir, por ejemplo, cuando están en fiestas, pues porque son cirugías, tienen que dejar de tomar durante un mes, durante 15 días, entonces pues ese tipo de cosas lo hemos aprendido con los años y es increíble, pero pues es cierto, o sea, no se quieren operar en momentos de pachanga. De pachanga y rumba y este país que vive de fiesta en fiesta, sí, ¿no? entonces eso pues complejiza un poco la planeación. Sí. Valentina, ¿cuál es el lugar de Colombia donde han querido ir y nunca han podido llegar? No, muchos, pero en los últimos años Taraira. Taraira queda en Vaupés. En Vaupés, y precisamente por lo que nos decía, o sea, exacto, la falta es muy de la difícil pista. Encontrar. No, sí, la pista es un tema importante ahí, pero lo podemos solucionar, pero pues precisamente porque, pues, ¿quién conoce Taraira? ¿A quién le interesa? Entonces ha sido supremamente difícil. ¿Cuánto cuesta cada brigada? 90 millones de pesos. Entre 90 y 100 millones de pesos. O sea, para poderla hacer necesitan un donante que dé 90 millones. Ustedes es decir, ponen el trabajo... 80.000 pesos por persona. 80.000 por cada uno de los médicos que va, pero no porque ellos reciben... 80.000 pesos por cada persona que atendemos. Ah, porque en cada brigada atienden mínimo 80 o máximo 80. No, mínimo 1.000, entre 700 y 1.000 personas atendemos. Pero entonces, por brigada. ¿Por qué lo calculan por 80.000 pesos por persona? Ya entiendo. Atendida, sí. Ya. Bueno, pues ojalá llegue ese donante para Taraira pronto. Ojalá. Y una última inquietud. Usted no es médico, usted no es piloto, pero tiene una historia que ha desarrollado su carrera en torno a los derechos humanos. Estuvo en Cisma Mujer, estuvo en la Colombia Diversa. ¿En qué? En Colombia Diversa. En Colombia Diversa, pero también en Washington, ¿no estuvo en una ONG? Sí, en Seguil. Sí. Una mujer tan joven que dedica su carrera a trabajar en estas áreas, en este tipo de trabajos, ¿qué mensaje tiene para darle a tantos jóvenes que se gradúan de las universidades y que quieren como saber cómo pueden impactar con su carrera o que ni siquiera están pensando en eso sino en hacer plata? Que no hay nada que valga más que la satisfacción de poder transformar una realidad. O
sea, no hay nada que haga crecer más un país, no hay nada que dé más satisfacción, no hay nada que valga más la pena que saber que hay una vida que puede transformarse con la acción que tú realices. Valentina, muchas felicitaciones por el premio, que sea toda una fiesta ese recibimiento en España. Me imagino que se van a ir todos en sus propios aviones. Yo creo. Bueno, y muchísimas gracias, Claudia. Además es un placer ser entrevistada por ti. muy amable, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.